Bien, siguiendo con el capítulo 14 de la Suma contra los Gentiles de nuestro Tomás de Aquino, quod ad conditionem Dei oportet uti via remotionis. Para el conocimiento de Dios es preciso utilizar la vía de la remoción. Bien, ¿qué es la remoción con C? ¿Qué es la remoción? Remoción viene de remover, ¿no? La importancia de la vía de la remoción, o sea, que de Dios podemos saber lo que no es, no lo que es, sino lo que no es, que Santo Tomás expone en la Suma contra Gentiles, muestra la importancia que para él tenía el neoplatonismo de San Agustín. Es verdad que en él hay una vía de la afirmación, el ipsum esse subsiste, ¿no? El esse per se subsiste, y coherentemente de la eminencia, ¿no? Lo que dijimos del pseudo Dionisio, ¿no? Afirmación, negación y supereminencia. Al aplicar los trascendentales unum, bonum, verum, de manera uno, bueno y verdadero, de manera eminente en Dios y de manera inferior en los entes, ¿no? Se descubre la perfección del ente y se la predica de Dios de una manera supereminente, ¿no? Si, por ejemplo, la parábola, ¿no? Es decir, los padres proveen a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos va a proveer a sus hijos? Pero como vimos, hablar de lo que Dios es un juego del lenguaje. Es decir, hablar por analogía es encontrar una propiedad del ente y predicarla de Dios a través de la supereminencia. Bueno, eso es estirar el lenguaje del ente. De alguna manera, y eso lo entiende Heidegger, es ontoteología, es decir, hablar de Dios a través del ente. ¿Se entiende? Es decir, descubrir en el ente una propiedad y luego predicarle la propiedad del ente a Dios, al ser. Eso es propiamente ontoteología, digamos. La crítica que hace Heidegger es cientificar a Dios, es llegar a Dios a través del ente, ¿sí? Por la vía ascendente, digamos, ¿no? Recordemos que, y Heidegger es muy bueno en eso, Heidegger dice la teología es staurología, es discurso de la cruz. O sea, Heidegger dice, la teología es cristología y la cristología es staurología, es doctrina de la cruz, digamos, ¿no? Pero, como vimos, hablar de lo que Dios es un juego de lenguaje, ¿no? Se estira el lenguaje, donde por analogía comparamos con lo que Dios no es, como por ejemplo el ente, y de ahí viene también la vía de la analogía y después de la supereminencia, del pseudo Dionisio Areopagita, ¿no? Esto no es un detalle, sino que constituye un eje central en la famosa deducción de los atributos divinos. Nadie puede concebir ni imaginar directamente lo que Dios es. Todo lo que un ser humano puede hacer, o contemplar, o meditar, o razonar, es negar que Dios sea creado, que Dios sea finito, que Dios sea contingente. Desde ahí se deduce que Dios no es finito. Por lo tanto, predicamos de Dios la infinitud. Pero no es que nosotros sepamos en qué consiste la infinitud. Nosotros sabemos lo que es la infinitud a través de conocer la finitud. No es que nosotros sepamos lo que es la eternidad. Nosotros, negando la temporalidad, llegamos a la eternidad, pero no conocemos lo que es la eternidad. El problema de Dios es que tiene atributos con los cuales nosotros no nos topamos nunca. Es decir, Dios tiene atributos comunicables y no comunicables. Por ejemplo, la bondad, la ternura, la misericordia, son atributos que están en el hombre y que pueden ser predicados de Dios a través de la supereminencia. Pero los atributos incomunicables como ser todopoderoso, ser eterno, ser inmutable, ser majestuoso, ser soberano, son de una tal dimensión en Dios que no podemos conocer. Es decir, el ser humano conoce el tiempo, no conoce la eternidad. Entonces, ¿cómo entiende la eternidad del hombre? Negando la temporalidad. ¿Pero qué es lo que conocemos? ¿La eternidad o la temporalidad? Conocemos la temporalidad. ¿El hombre conoce la infinitud o la finitud?
conoce la finitud. Entonces, ¿cómo llega a Dios? Diciendo, Dios no es finito. Pero cuando predicamos la infinitud en Dios, no es que conozcamos lo que es la infinitud. Conocemos la finitud negada. ¿Se entiende eso? Eso es importante porque esa es la fragilidad que tiene el conocimiento del hombre de lo que es Dios. Hay una fragilidad, hay una especie de endeblez en el lenguaje, porque el lenguaje está hecho no para hablar de Dios, sino para hablar del ente. El lenguaje no fue creado para hablar de Dios, ¿sí? Menos el lenguaje humano, ¿sí? Entonces, conocemos la finitud, desde ahí deducimos que Dios no es finito y afirmamos, estirando el término afirmar, que Dios es infinito, ¿no? Llevando el término es a un juego del lenguaje que solo se entiende dentro de la deducción de un Dios no creado, ¿no? De un Dios no creado. El argumento principal de la vía de la remoción de Santo Tomás dice: y ha de usarse la vía de la remoción principalmente en la consideración de la divina sustancia, pues la sustancia divina excede con su inmensidad toda forma que nuestro entendimiento alcance, y así no podemos aprehenderla conociendo qué es, sino que tenemos alguna noticia de ella conociendo qué no es. Pues tanto más nos aproximamos a su noción, cuantas más notas podemos quitar de ella con nuestro entendimiento, porque tanto más perfectamente conocemos una cosa, cuanto más plenamente vemos sus diferencias con las demás, ya que cada cosa tiene en sí misma un ser propio distinto de todos los demás, por lo cual, aun en cualquiera de las cosas cuyas definiciones conocemos, primero las ubicamos en el género, por el cual sabemos en general qué es, y después le añadimos las diferencias, por las cuales se distingue de otras cosas, y así se obtiene la noción completa de la cosa, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, animal es un género, animal racional es una diferencia específica. Cuando tenemos género y diferencia, ¿qué encontramos ahí? Hombre. Pero porque en la consideración de la divina sustancia no podemos tomar el qué como género, no podemos encontrar un género al que pertenezca a Dios, porque un género se conoce diferenciándolo con otra cosa. Pero Dios no es algo que es distinto a los demás, porque Dios es todo. Todo es Dios. En Él, de una manera, y en las criaturas, de otra manera. Por eso Dios es el otramente todo. El otramente todo. Ni podemos establecer su distinción con las demás cosas por las diferencias afirmativas. Porque en Dios no hay, cuando nosotros llegamos a Dios sabemos que no hay nada más. Él es lo único que es. Él es el único ser, digamos. Todo lo demás existe en Él y por Él. Y para Él, digamos. Es preciso llegar a ello por diferencias negativas. Y así como en las diferencias afirmativas la una contrae a la otra y se aproxima más a la completa designación de la cosa, según que se le hace diferir de las demás cosas, por eso hay esencia, ¿no? La esencia es aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa. Pero Dios no es esto que no aquello. Dios lo es todo. Así también en una diferencia negativa es contraída por otra, que hace diferir de muchas. Como si dijésemos que Dios no es accidente, pero se distingue de todos los accidentes. Y luego, si añadiésemos que no es cuerpo, lo distinguimos también de alguna sustancia, y así sucesivamente, por negaciones como estas, se lo distinguiría de todo lo que no es. Y entonces se tendría una consideración propia de su sustancia, cuando se lo conocerá como distinto de todos. Sin embargo, no será un conocimiento perfecto, porque no se conocerá lo que Él es en sí mismo, sino lo que no es, en relación con nosotros, ¿no? Termina y Tomás dice, primero, Santo Tomás está utilizando la palabra sustancia en un sentido muy amplio. Hay que tener en cuenta que utiliza una palabra de origen aristotélico, concebida fundamentalmente en la física de Aristóteles.
La principal aclaración al respecto es que, incluso en un sentido más metafísico, como lo que es en sí mismo, y no per se, y no per accident, es decir, por accidente, lo que es en otro, a diferencia de lo que es en otro accidente, ello corresponde en usuales interpretaciones de Santo Tomás a modos de ser, finitos del ente, ¿no? Modos de ser dentro de lo creado, y por ende no se aplican a Dios porque es un ser increado, ¿no? Si bien luego Santo Tomás dirá que Dios es subsistente, autosubsistente, negando de manera radical en Dios todo accidente, ¿no? Dios no necesita estar en otro. Dios, para ser Dios, no necesita otro. Él se basta a sí mismo para ser. Por eso, y hay muchos errores, Dios no necesita hacer nada para ser Dios. Si Dios no amara a la humanidad, ¿seguiría siendo amor? Claro que sí. Dios no necesita amar a la humanidad para ser amor. Dios necesita, para ser creador, crear a la humanidad, crear al universo, tampoco. Si no hay ningún atributo de Dios que dependa de lo que Él hace. Los atributos que dependen de lo que uno hace son los atributos del ente. Los atributos de Dios no dependen de lo que Él hace, depende de lo que Él son. Entonces, si Dios no amara a ningún ente de la creación, seguiría siendo amor. Si Dios no salvase a ningún ser humano, seguiría siendo salvador. Porque Dios no necesita hacer nada para ser lo que es. Él no se completa, Él no se perfecciona haciendo algo. Él es lo que es y siempre es el mismo, no muda, no cambia, digamos. Entonces la palabra sustancia está utilizada como lo que Dios es, con lo que precisamente ahora explicará que solo se conoce por remoción de las características de las cosas creadas, ¿no? Pues la sustancia divina excede con su inmensidad toda forma que nuestro entendimiento alcance. Esta es la famosa desproporción entre el entendimiento humano creado, que puede conocer con sus solas fuerzas solamente lo creado, y al creador por negación, ¿no? Lo increado, es decir, hay una discontinuidad metafísica entre el creador y las criaturas. O sea, el intelecto humano capta algo de lo que las cosas son. Ello es la noticia, la notitiam, ¿no? Eso que es la noción, casi concepto, como lo concebido en el hombre, ¿no? Y lo predica de Dios, siempre de una manera imperfecta y análoga, ¿no? En parte igual y en parte distinta. Tanto más perfectamente conocemos una cosa, cuanto más plenamente vemos sus diferencias con las demás, es decir, captamos relacionalmente las esencias de las cosas. Conocer qué es un tigre implica por ello mismo poder distinguirlo de un leopardo. Por ende, tenemos aquí una primera expresión sobre la limitación de la captación de la esencia por parte del intelecto humano, ya que cada cosa tiene en sí misma un ser propio distinto de todos los demás. Los seres que se distinguen de todos los demás son los seres finitos. Esto es piedra y no es gato, esto es gato y no es loro, esto es loro y no piedra, esto es piedra y no aire. Lo que pasa es que Dios en su ser lo es todo, entonces no lo podemos diferenciar más que como creador y criatura. En esa, disrupción metafísica solo podemos conocerlo en virtud de su diferencia con nosotros. Pero lo único que conoce el intelecto humano es la finitud de los entes, nunca la infinitud del ser creado, digamos. Dios crea todo lo creado con una naturaleza determinada, cuyo conocimiento completo solamente lo tiene Dios e imperfectamente el ser humano. Género, diferencia son modos de predicar lo universal y corresponden al orden lógico que Santo Tomás distingue siempre del orden real ontológico, pero a la vez las distinciones lógicas tienen su fundamento último en la realidad, es decir, toda esencialidad, toda lógica responde a un orden ontológico, ¿verdad? En la famosa definición de ser humano como animal racional, animal es el género y racional la diferencia específica. Al añadirse esa diferencia se constituye otra especie, ser humano. Eso daría la noción completa de la sustancia de la cosa. Completo no quiere decir acá total, absoluto, sino completo en el contexto de estas definiciones por género y diferencia específica.
Todo esto es esencial para el argumento clave de Santo Tomás, que es una analogía. Así como conocemos lo creado, añadiendo las diferencias afirmativas, podemos conocer lo increado, no añadiendo, sino removiendo, quitando las características de lo creado. Y concluye, y así sucesivamente, por negaciones como esas, se lo distinguiría de todo lo que no es, y entonces se tendría una consideración propia de su sustancia, cuando se lo conocerá como distinto de todos los demás. Consideración propia de su sustancia no es conocimiento completo, sino precisamente que el modo propiamente humano de conocer a Dios es por la negación. O sea, negar de Dios todas las características que conocemos de lo creado no es conocerlo directamente, lo que es en sí, sino indirectamente, por negación, que era precisamente lo que Santo Tomás quería concluir. ¿En qué sentido y hasta qué punto habla Santo Tomás del conocimiento de la esencia? ¿Sí? ¿O qué significa esto en relación con el no conocimiento de la cosa en sí de Kant? No sé, Kant sostiene que nosotros nunca podemos conocer lo que las cosas son en sí mismas, sino aquello que nuestra capacidad cognitiva y sensorial puede captar de lo que las cosas muestran de lo que son, digamos, ¿no? Y San Juan de la Cruz habla del rostro escondido de Dios, ¿no? Es decir, la esencia de Dios es un rostro escondido para nuestro conocimiento. La Escritura dice, nosotros conocemos como en sombras. La fe en Dios se armoniza totalmente con la certeza racional de que a Dios se le conoce no directamente, sino indirectamente, negando su creaturabilidad. Pero ese conocimiento por la fe tampoco es el conocimiento directo de Dios. O sea, la fe tampoco nos lleva directamente a Dios, porque siempre lo vemos en armonía de la razón y la fe. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el Lumen Gloria, en la luz gloriosa que tendremos en la glorificación, podremos ver a Dios cara a cara y ser como Él. Ver a Dios es ser como Dios. En relación a la criatura, con el Creador, como Padre, como Redentor, pero no en sí mismo, ¿no? Es decir, no en sí mismo. Por eso esto nos replica a nosotros una cierta humildad en el conocimiento humano. La humildad de saber que nunca vamos a poder llegar a conocer lo que Dios es. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima.